Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ante la difícil situación política y social que afronta Venezuela, cientos de colombianos regresaron al país, los mismos que habían salido a raíz del conflicto armado interno, hoy buscando nuevas oportunidades. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, anunció la caracterización de estas personas afectadas por el conflicto. La Unidad para las Víctimas reforzará los procesos de atención a colombianos retornados desde Venezuela. Este anuncio lo hizo el director de la entidad, Ramón Rodríguez, durante su visita a Cúcuta. No olvidemos a nuestros connacionales, hay víctimas también, hablaba con Monseñor, vamos a hacer el proceso de identificar cuáles son, censarlos, poderlos caracterizar. Durante su recorrido por la zona de frontera, el director de la entidad se unió al voluntariado que diariamente atiende a colombianos y venezolanos que huyen de la situación social, política y económica que atraviesa la nación vecina. Muchos de los que aquí están son víctimas, personas colombianas, víctimas retornadas que por muchas razones y circunstancias están en Venezuela. En la Casa de Paso La Divina Providencia, ubicada a escasos metros de la frontera con Venezuela, el director de la unidad dialogó con los venezolanos, quienes agradecieron el apoyo brindado por las entidades del Estado colombiano. La Unidad para las Víctimas participó en el cierre del proyecto de reparación integral, convivencia y paz, llevado a cabo con la comunidad de Carepa en el departamento de Antioquia. Este cierre contó con un recorrido con la participación de las comunidades, quienes dieron a conocer el trabajo realizado en el marco del proceso de reparación. Esta estrategia le permitió a más de 42.000 víctimas acceder a la medida de indemnización administrativa por un valor superior a los 200.000 millones de pesos. Estamos reconstruyendo nuestro camino hacia la reparación. Una estrategia de ir conociendo un poco más a fondo qué fue lo que pasó. Nos ayudó a sanar, a recuperarnos emocionalmente, a tener confianza en nosotros. Fue muy importante para mí, para fortalecer a mi familia y a mi comunidad. Un hecho más que pasa a la historia, pero es bonito, es bueno y es bueno sentir las instituciones en el municipio. Con la dotación de obras comunitarias y el fortalecimiento de infraestructura social, la Unidad para las Víctimas ha implementado una estrategia que busca fortalecer los planes de retorno y reubicación para favorecer a las familias desplazadas por la violencia. La inversión superará los 40.000 millones de pesos. Para brindar sostenibilidad y mejores condiciones de vida a las víctimas afectadas por el desplazamiento forzado, la Unidad para la Reparación a las Víctimas invertirá 40.000 millones de pesos en obras de infraestructura comunitaria para beneficiar a personas que retornaron a sus sitios de origen o se reubicaron en otras zonas de Colombia. Mejoramientos de condiciones de habitabilidad, vamos a tener acceso de verdad efectivo a la salud y la educación con mejoras de la infraestructura social y comunitaria que se tiene en este sentido. La estrategia se implementará en más de 100 municipios del país con planes de retornos y reubicaciones ya aprobados para ejecutar este año. Proyectos de generación de ingresos agropecuarios y de infraestructura para los puestos de salud y escuelas. Desde 2012, casi 275.000 familias desplazadas por el conflicto volvieron a sus territorios de origen o se reubicaron en otras zonas de Colombia con apoyo de la Unidad para la Reparación a las Víctimas. En el informativo para las víctimas también es noticia la siguiente información. El director de la Unidad para las Víctimas, en el desarrollo del conversatorio del Día Mundial del Refugiado, se refirió al trabajo que adelanta la entidad para atender y orientar a las víctimas en estas emergencias humanitarias generadas por el conflicto armado. Estamos garantizando la atención de todas las emergencias humanitarias en el territorio. Toda emergencia que se presenta, activamos planes de contingencia, previa orientación de la unidad, fortaleciendo las capacidades en los entes territoriales para dar respuesta. De las más de 8 millones de víctimas que se encuentran en el registro, el 20% son por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Principalmente hay que trabajar en los esquemas de prevención. Esquemas es activar los planes de prevención que están en el territorio, activar los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición que se tienen en el marco de la Ley 1448. La Unidad para las Víctimas desde el Grupo de Retorno y Reubicaciones ha acompañado un total de 274.828 hogares en su proceso de retorno, reubicación o integración local. Con una inversión de 60 millones de pesos en dotación artística y tecnológica para los colectivos agrupados en la Fundación Casa Loma, la Unidad para las Víctimas apoya y fortalece las iniciativas culturales del área semirural de Medellín. Si en el pasado dominaban los grupos armados ilegales que ejercieron terror en la vereda La Loma, ahora son los grupos artísticos y sociales los que comparten esta zona en el corregimiento San Cristóbal de Medellín.
Los jóvenes se mezclan entre grafiteros, músicos, bailarines y los jóvenes que disparan no con sus armas, sino con sus cámaras de video o de fotografía. Empezamos como con las uñas, luego de que muchas familias retornamos, de que muchos jóvenes queríamos mirar como otras alternativas de vida. Para apoyar a los colectivos de jóvenes agrupados en la Fundación Casa Loma, la Unidad para las Víctimas entregó una importante dotación tecnológica y artística que permite garantizar los derechos culturales de las víctimas. Estamos buscando es que todas esas visiones cambien hacia la cultura, hacia la música, hacia el poder vivir de lo que se ama. Con este tipo de dotaciones, la entidad continúa con su labor de impulsar estrategias de reparación integral a las víctimas y de garantías de no repetición. Autoridades indígenas de San Lorenzo Río Sucio, el departamento de Caldas, se reunieron con la Unidad para las Víctimas para concertar lo que será el plan de trabajo para la presente vigencia en el marco del proceso de reparación colectiva. Elizabeth Betancourt, gobernadora indígena del resguardo San Lorenzo, encabezó junto a Laura Moreno, directora territorial de la Unidad para las Víctimas, la primera reunión de acuerdos con el objetivo de trazar un derrotero de trabajo de cara a lo que será el proceso de reparación colectiva en el territorio. Hemos llegado a unos muy buenos acuerdos, concertados, dialogados, en el marco del respeto y sobre todo en el marco de poder reivindicar realmente los derechos que se merece nuestra población. En la jornada también participaron los integrantes del grupo de apoyo del equipo interpsicosocial, el Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo y los profesionales de reparación colectiva étnica de la unidad. El resguardo San Lorenzo es un resguardo priorizado. Hemos trabajado de manera articulada, mancomunada con las autoridades indígenas para poder dejar por lo menos la reparación colectiva en consulta previa. Desde 2016 la Unidad para las Víctimas viene adelantando un trabajo articulado con esta comunidad indígena, la cual está compuesta por cerca de 12.800 personas. Durante la jornada de rendición de cuentas del sector de la inclusión social, las víctimas del conflicto armado dieron a conocer sus inquietudes frente a la implementación de la política pública. Por su parte, la doctora Susana Correa, como directora del DPS, manifestó que todas las entidades del sector cumplieron con las metas 2018. En el distrito de Buenaventura, durante la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación, se entregó un balance positivo de la gestión por parte de las diferentes entidades. Todas las entidades llegaron al 99 o 100% del presupuesto, así en el 7 de agosto hubiéramos recibido unas ejecuciones bastante por debajo del promedio que deberían tener. En esta jornada las víctimas del conflicto tuvieron la posibilidad de aclarar sus dudas y encontrar respuesta a diferentes temas de interés. Mi pregunta es, ¿cómo quedó el tema de víctima en el Plan Nacional de Desarrollo? Es un Plan Nacional de Desarrollo que ha trazado indicadores presupuestales ya asociados a comunidades afro, a comunidades indígenas en implementación de política pública. Se realizó en la ciudad de Bogotá la rendición de cuentas de las mesas efectivas de víctimas, previo al proceso de elección de delegados en todo el país. Se buscaba con este encuentro aumentar el número de delegados por regiones. Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, destacó la importancia de articular las mesas departamentales de participación en beneficio de los procesos que llevan las víctimas en distintas regiones del país. Mi llamado es, analicemos, hacer construcción entre todos. Bienvenidas todas las observaciones. Articulación entre entidades y mejorar la gestión de las mesas departamentales hacen parte de las conclusiones de las víctimas presentes en el plenario de rendición de cuentas que se realizó en Bogotá. La idea es que las mesas departamentales puedan rendir cuentas de su labor y de su gestión durante estos 2 últimos años y que puedan dejar construido un documento con recomendaciones para los próximos mandatarios y un documento que sirva de empalme con la nueva mesa que se va a elegir en el mes de octubre. El evento es una de las jornadas previas a la elección de la nueva Mesa Nacional de Víctimas que se realizará en el mes de octubre. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.